El salón estaba lleno. El olor a leña y comida caliente ocupaba todo el lugar. Las velas iluminaban las mesas largas mientras los músicos tocaban en un rincón. Casi todo el pueblo había ido. Mujeres bien arregladas, hombres con el cabello peinado, niños corriendo entre las sillas sin que nadie reclamara. Esa no era una noche cualquiera, era una celebración importante. Sebastián estaba parado al centro del salón con el sombrero entre las manos. Era un hombre que no necesitaba hablar fuerte para que la gente lo escuchara. Alto, de hombros anchos, con esa calma en los ojos que da el hombre que sabe lo que quiere. No era de los que festejaban por festejar, pero esa noche él había pedido que pusieran las flores, que encendieran las velas, que llamaran a los músicos. Esa noche era para Aurora. Aurora estaba parada frente a él, con el vestido azul claro que su madre había cosido a mano la semana anterior. Un vestido sencillo, sin adornos, pero que en ella parecía otra cosa. Ella sonreía, pero la gente que la conocía de verdad podía ver que algo no encajaba. Sebastián sacó el anillo del bolsillo de su chaqueta. Era un anillo pequeño con una piedra verde, nada exagerado como todo en él. Lo levantó frente a ella con una seriedad que no era frialdad, sino respeto, y dijo con voz firme y clara para que todos escucharan: «Aurora, ¿quieres casarte conmigo?» El salón entero contuvo la respiración. Los músicos dejaron de tocar. Alguien tosió al fondo, y Aurora miró el anillo. Lo miró de verdad, con esa clase de mirada que no ve el objeto, sino todo lo que hay detrás de él. Sus manos estaban quietas a los costados. Su rostro no cambió de expresión. Y entonces, despacio, extendió la mano, no para tomar el anillo, para devolverlo. «Sebastián, si acepto este casamiento, nuestras vidas serán destruidas». Nadie entendió nada. El primero en reaccionar fue don Aurelio, el dueño de la tienda de semillas, que soltó un murmullo que no llegó a ser palabra. Después, una mujer al fondo dijo: «Dios mío», en voz baja. Y después ya no hubo más orden. El salón empezó a moverse, a susurrar, a romperse en conversaciones que nadie había pedido. Sebastián no se movió. Tenía el anillo en la palma abierta y miraba a Aurora como si esperara que ella explicara algo. Pero Aurora no explicó nada. No podía. Cerró los ojos un segundo, apretó los labios, y cuando los abrió ya había tomado una decisión. Se dio vuelta, caminó hacia la puerta del salón sin correr, sin llorar, sin mirar atrás. Alguien le preguntó a dónde iba. Otro le bloqueó el paso con el brazo y le dijo que se detuviera. Ella pasó igual, con esa clase de paso que tiene la persona que sabe que si se detiene no va a poder seguir. Afuera, el aire era frío. Las estrellas estaban claras sobre los cerros. Había un perro echado junto al poste de madera que marcaba la entrada del salón. Y el animal la miró sin ladrar, como si también él supiera que había algo que no debía ser interrumpido. Aurora fue directo a la casa de su madre. La casa era pequeña, de paredes blancas con manchas de humedad en las esquinas, techo de teja y una ventana con un macetero de geranios en el alféizar. Su madre, doña Remedios, estaba sentada junto al fogón cuando Aurora empujó la puerta. La vieja levantó los ojos de su bordado y vio la cara de su hija. No preguntó nada. Las madres de campo no preguntan cuando ven esa cara. Saben que preguntar no sirve. Aurora fue al cuarto. Sacó una maletica de debajo de la cama. Era pequeña, de cuero gastado, con un cierre que costaba trabajo cerrar. La abrió sobre el colchón y empezó a meter cosas. Ropa doblada, una bufanda gruesa, una foto que guardaba dentro de un libro, un frasco pequeño con agua bendita que su abuela le había dado años antes. «Aurora», dijo su madre desde la puerta del cuarto, «no me lo preguntes, mamá. No te lo estoy preguntando. Te digo que el tren sale al amanecer». Aurora se detuvo. Miró a su madre. Doña Remedios tenía los ojos húmedos, pero la voz firme. Eso era lo que Aurora había heredado de ella. La firmeza. «¿Lo sabías?», preguntó Aurora despacio. Hubo una pausa larga. El fogón crepitaba en la otra habitación. Un gallo cantó a lo lejos, aunque todavía no era de noche. «Hay cosas que uno carga solo», dijo su madre, «porque cargarlas con alguien sería peor».
Aurora no respondió. Cerró la maletica con esfuerzo, pasó el cierre y la tomó con las dos manos. Su madre se hizo a un lado para dejarla pasar. Cuando Aurora cruzó la puerta de la casa, doña Remedios puso la mano en su hombro un segundo. Solo eso, un segundo. Y después la soltó. La gente habló, claro que habló. Antes de que amaneciera ya había versiones distintas de la misma noche. Que Aurora había enloquecido, que había otro hombre, que había insultado a Sebastián delante de todos, que nunca quiso casarse con él y usó la fiesta para humillarlo, que la madre sabía algo y no dijo nada, que las dos eran iguales, raras, cerradas, de pocas palabras. Sebastián escuchó todo eso sentado en la silla de la cocina de su casa, con el anillo sobre la mesa y una taza de café que se fue enfriando sin que él lo tocara. Su madre, doña Carmen, entró y salió del cuarto varias veces. Le trajo pan, le trajo agua. Le preguntó si quería que llamara al padre Ignacio. Sebastián no respondió ninguna vez, solo miraba el anillo. No estaba enojado, eso era lo extraño. Estaba confundido de una manera profunda, como el hombre que siente que algo que veía claro se volvió oscuro de repente sin que él entendiera el momento exacto en que pasó. Había algo en los ojos de Aurora cuando dijo esa frase, algo que no era locura, algo que era al contrario demasiada razón. Nuestras vidas serán destruidas. Esa frase no se la sacaba de la cabeza. A la mañana siguiente, el pueblo entero fue a la estación. No todos fueron por solidaridad, la mayoría fue por curiosidad, que en los pueblos pequeños a veces son la misma cosa. Querían ver si Aurora realmente se iba, si subía al tren, si alguien la detenía. Era la clase de escena que en ese pueblo se recordaría por años y la gente quería poder decir que la había visto con sus propios ojos. La estación era un edificio bajo de ladrillos rojos con el nombre del pueblo pintado en letras amarillas sobre la puerta. El tren ya estaba ahí echando humo negro por la chimenea, con los vagones de madera oscura alineados sobre los rieles oxidados. El maquinista asomaba la cabeza por la ventana del frente y fumaba despacio como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aurora llegó sola, vestida de azul, con la maletica en la mano y el cabello recogido. Caminó por el andén sin mirar a los lados, aunque sabía que la estaban mirando. Compañero de historia, si te gustan las historias que traigo aquí, no olvides dejar tu like. Así YouTube te recomendará más historias como esta. ¿De acuerdo, querido? Hay momentos en la vida de una persona en que caminar recto es el único acto de dignidad que le queda. Y Aurora caminaba recto. Subió al vagón, se sentó junto a la ventana. Afuera, alguien gritó su nombre. Ella no se movió. El tren pitó una vez, larga, y empezó a avanzar despacio. La estación fue quedando atrás. El pueblo fue quedando atrás. Los cerros de tejas rojas y las paredes blancas, y el campanario de la iglesia, y las calles de tierra, y toda la vida que había conocido hasta ese momento, fue quedando atrás en silencio, como las cosas que uno pierde sin avisos. Mis compañeros de historia, eu sugiro que você se inscreva no canal, porque aqui cada historia pode tocar algo que você nunca esqueceu. El vagón era viejo, los bancos de madera crujían con cada curva. El olor era mezcla de polvo, cuero gastado y algo que podría ser café, o podría ser el humo colado por las rendijas de las ventanas. Había pocos pasajeros. Un hombre gordo con sombrero que dormía desde antes que el tren arrancara. Una mujer joven con un niño en el regazo que no lloraba pero que tampoco sonreía. Dos campesinos con costales de yute a los pies que hablaban entre ellos en voz muy baja. Aurora miraba por la ventana. Los cerros iban cambiando. Primero el perfil conocido de los que rodeaban el pueblo, redondeados, con agaves grises en las laderas y caminos de tierra que ella había caminado de niña. Después el terreno se fue abriendo, más plano, con gramados dorados que brillaban con la luz de la mañana y árboles aislados, viejos con las ramas torcidas hacia un lado, como si el viento siempre soplara desde el mismo lugar. A lo lejos, montañas con el verde espeso de la parte alta y el amarillo seco de la parte baja, todo mezclado de una manera que hacía pensar en algo vivo y antiguo al mismo tiempo. Pequeñas fincas aparecían y desaparecían entre los cerros, techos de lámina, corrales de piedra,
mulas atadas a postes, ropa colgada en cuerdas entre dos árboles moviéndose con el viento. Una niña parada junto a una cerca de madera que levantó la mano para saludar al tren como si ese fuera el momento más emocionante de su día. Aurora apoyó la frente en el vidrio. No sé, algo dentro de ella ya no estaba tranquilo. No era miedo exactamente, era algo más viejo que el miedo. Era esa sensación de haber tomado una decisión que no tiene regreso y saber, al mismo tiempo, que era la única decisión posible. Fue entonces cuando la vieja se sentó a su lado. No pidió permiso, simplemente se sentó. Acomodó un bulto de tela oscura sobre su regazo y suspiró como si llevara mucho rato de pie. Era pequeña, con el cabello blanco recogido en un chongo apretado, la cara llena de arrugas profundas y los ojos color café oscuro que miraban con una clase de atención que incomodaba un poco. Aurora la miró de reojo y asintió con la cabeza como saludo. La vieja no asintió, solo la miró. «Vas lejos», dijo la mujer. No era pregunta. «Al interior», respondió Aurora. «Sola». «Sola». La vieja puso la mano sobre el bulto de tela y guardó un momento de pausa. Afuera el tren tomaba velocidad y los campos pasaban más rápido. Una bandada de pájaros negros levantó el vuelo desde un árbol y cruzó el cielo en diagonal. «¿Cómo te llamas, muchacha?» «Aurora». «¿Aurora de quién?» Esa pregunta no la hacía cualquiera. En el campo, preguntar de quién era preguntar el apellido de la madre, el apellido del padre, el rancho, la familia, el origen. Era preguntar todo de una sola vez. «De Remedios», dijo Aurora. «Soy hija de Remedios Vargas». La vieja no respondió de inmediato. Pasaron varios segundos. El tren crujió al tomar una curva. El hombre gordo del otro asiento se removió en el banco sin despertar. Y la vieja, despacio, bajó los ojos hacia sus propias manos y las miró como si de repente le hubieran cambiado. «¿Conoció a mi madre?», preguntó Aurora, porque algo en el gesto de la vieja lo decía todo. La mujer levantó la vista, y había algo en esa mirada. Algo que Aurora no supo nombrar en ese momento, pero que le quedó clavado en el pecho como una astilla. «Conocí a Remedios», dijo la vieja en voz muy baja. «Hace muchos años, antes de que tú nacieras. Hay silencios que dicen más que cualquier palabra. Y el que siguió después de esa frase fue uno de esos. La vieja se llamaba Consuelo. Lo dijo así, sin apellido, como lo dicen las personas que ya no necesitan explicar quiénes son, porque cargaron su nombre tanto tiempo que se volvió suficiente por sí solo. Tenía las manos llenas de manchas oscuras y las uñas cortas, las manos de una mujer que había trabajado con tierra y plantas toda la vida. En el bulto de tela que cargaba sobre el regazo había hierbas atadas con hilo de cáñamo. Aurora las reconoció por el olor. Ruda, manzanilla, algo más que no supo identificar. «¿Qué hacía usted en el pueblo?», preguntó Aurora. «Lo mismo que hago en todos lados», dijo Consuelo. «Ver a quien necesita que lo vean». Aurora no preguntó más. Había algo en esa respuesta que cerraba la conversación y al mismo tiempo la dejaba abierta de una manera incómoda. El tren seguía avanzando. Los campos de gramado dorado habían dado paso a un tramo de tierra rojiza, con cactos altos y dispersos, y más al fondo, las montañas verdes se veían más cerca, más definidas, con nubes blancas pegadas a las cumbres, como si no quisieran irse. «¿Cuánto tiempo conoció a mi madre?», preguntó Aurora después de un rato. Consuelo tardó en responder. Miró hacia la ventana, hacia los cerros que pasaban, y cuando habló lo hizo sin voltear. El tiempo suficiente para saber que era una mujer que cargaba cosas que no eran suyas. Aurora sintió algo apretarse en el pecho, pero no preguntó qué cosas, porque algo dentro de ella tenía miedo de la respuesta. Hay decisiones que uno toma temblando, y la de quedarse callada frente a Consuelo en ese momento fue una de ellas. El tren pitó al cruzar un puente de piedra sobre un río angosto. El agua abajo brillaba con el sol de la mañana, y había un burro parado en la orilla, mirando pasar el tren con esa calma que tienen los animales viejos. Aurora cerró los ojos un segundo. Pensó en su madre, en la cara que había puesto cuando ella cerró la maletica, en la mano en el hombro, en lo que no dijeron.
¿Sabe por qué me voy?, preguntó Aurora sin abrir los ojos. No, dijo Consuelo, pero sé que tienes razón en irte. Aurora abrió los ojos y la miró. ¿Cómo puede saberlo si no sabe nada? La vieja la miró con esa atención que incomodaba, porque las mujeres que se van así, con esa cara, no se van de cobardía, se van porque quedarse duele más. Aurora no respondió. Miró hacia la ventana y apretó las manos sobre su regazo. A veces uno se va, porque quedarse duele más. Eso era exactamente. Eso era lo que no había podido decirle a nadie, ni a su madre, ni a sí misma con palabras claras. Y esta vieja que no conocía lo había dicho como si fuera simple, como si fuera una verdad del campo que todo el mundo debería saber. Viajaron casi 1 hora más sin hablar. El paisaje fue cambiando de nuevo. Oliveiras aparecieron a los lados de los rieles, torcidas y viejas, con el tronco gris y las hojas plateadas moviéndose con el viento. Campos de agave en hileras que se extendían ladera arriba. Fincas más grandes, con corrales de piedra y árboles de sombra en el centro del terreno. El aire que entraba por las rendijas de las ventanas era más fresco ahora, con olor a tierra húmeda y pasto recién cortado. Cuando el tren empezó a bajar la velocidad, Consuelo acomodó su bulto y se puso de pie. «Aquí bajo yo», dijo. Aurora la miró sin decir nada. La vieja la miró de vuelta, y entonces, despacio, puso la mano sobre la de Aurora. La mano era pequeña y fría y áspera, y el gesto duró apenas 1 segundo, pero tenía el peso de algo mucho más largo. «Hay cosas que tu madre no pudo decirte», dijo Consuelo en voz muy baja, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo cargar eso y dártelo al mismo tiempo sin que te aplastara. «¿Qué cosas?», dijo Aurora, y su voz salió más pequeña de lo que quería. Consuelo no respondió. El tren se detuvo en un andén pequeño, sin nombre visible, con un hombre de overol azul que esperaba con un costal en la mano. La vieja caminó hacia la puerta del vagón con ese paso lento y firme que tenía, y antes de bajar se detuvo un momento sin darse vuelta. «Cuando llegues al rancho de tu abuela», dijo, «no tires nada, ni lo viejo, ni lo feo, ni lo que parezca que no sirve. A veces la verdad se esconde en lo que uno quiere deshacerse primero». Y bajó. Aurora se quedó mirando el andén por la ventana. Consuelo cruzó el pequeño espacio sin prisa y desapareció por un camino de tierra entre 2 filas de oliveiras sin mirar atrás. El tren arrancó de nuevo, y la verdad, nadie entendía lo que estaba pasando, ni Aurora del todo. Llegó al interior pasado el mediodía. La estación era más pequeña que la del pueblo, un techo de lámina sobre 4 columnas de madera, un banco de piedra y un letrero con el nombre pintado a mano con letras desiguales. No había nadie esperándola porque nadie sabía que venía. Eso también lo había decidido ella. Preguntó el camino a un hombre que cargaba leña en una carretilla. Él le explicó con la mano, señalando 2 cerros y un árbol grande que servía de referencia. 40 minutos a pie, dijo. Por el camino de la derecha, no el de la izquierda, porque ese lleva al potrero de los Cienfuegos y los perros de ahí no son de fiar. Aurora caminó. El camino era de tierra roja, angosto, con piedras planas irregulares que alguien había puesto hace mucho tiempo y que ahora estaban medio hundidas por las lluvias. A los lados crecía pasto alto y seco, y más atrás los cerros con vegetación mezclada, partes verdes y oscuras, partes amarillas y abiertas, todo bajo un cielo muy azul con nubes blancas lentas. El viento soplaba de frente, y le movía el vestido y el cabello, y le traía olor a tierra caliente, y a algo que podría ser flor o podría ser hierba silvestre. Caminó con la maletica en la mano hasta que vio el rancho. Era como lo recordaba, y también era distinto. La casa de adobe con el techo de teja naranja estaba ahí, con la pared del lado norte manchada de verde por la humedad de los años y la puerta de madera oscura cerrada con un gancho de alambre. El corredor delantero tenía 2 sillas viejas que nadie había movido desde la última vez que Aurora estuvo ahí, cuando era niña y su abuela todavía vivía. Las sillas estaban grises de polvo y sol. En el patio había una higuera vieja con las ramas bajas casi tocando el suelo. Un gallinero de tablas con 5 o 6 gallinas que se movían despacio entre la tierra.
un tinaco oxidado, apoyado en la pared del fondo, y más allá, pegado a la cerca de piedra que separaba el terreno del siguiente, un hombre estaba agachado remendando una tabla rota con un martillo y clavos. Se incorporó cuando escuchó los pasos de Aurora. Era alto, de complexión fuerte, con el cabello oscuro ya con algo de gris en las sienes. Tenía el rostro curtido por el sol, sin expresión particular, y los ojos de un color café muy claro que miraban directo. Aurora pensó, sin querer pensarlo, que era el rostro de alguien que había sufrido y había seguido trabajando de todas formas porque no conocía otro modo de seguir. «Buenas tardes», dijo Aurora. «Buenas», respondió él sin soltar el martillo. «Soy Aurora, la nieta de doña Eulalia. Vine a quedarme un tiempo en el rancho». Él la miró un segundo más de lo que habría sido solo cortesía. No con desconfianza, exactamente. Con esa clase de atención del hombre de campo que evalúa las cosas antes de opinar porque opinar cuesta y equivocarse cuesta más. «Tomás», dijo él finalmente, «vivo en el predio de al lado». Hizo una pausa. «El rancho lleva tiempo cerrado. Va a necesitar trabajo». «Ya sé», dijo Aurora, «el techo del cuarto del fondo gotea. Lo arreglaré». Tomás asintió despacio, como aceptando algo que no había preguntado. Volvió a agacharse sobre la tabla rota y siguió con el martillo. Aurora tomó la maletica, pasó el gancho de alambre de la puerta y entró a la casa de su abuela. El olor que le llegó fue el de los lugares cerrados desde hace mucho tiempo. Tierra, madera vieja, polvo acumulado y por debajo de todo eso, un rastro suave de lavanda seca que su abuela siempre colgaba en los rincones. Las cortinas estaban corridas. La luz entraba en franjas delgadas y hacía visible el polvo flotando en el aire. Sobre la mesa de la cocina había una jarra de barro y 2 tazas volcadas boca abajo, como las había dejado alguien antes de irse la última vez. Aurora dejó la maletica sobre la cama del cuarto principal. Se sentó en el borde del colchón y por primera vez desde la noche anterior, sola, sin nadie mirándola, dejó que la cara le cambiara. No lloró. Solo cerró los ojos y apretó los puños, y se quedó quieta un momento largo, respirando el aire viejo de esa casa que olía a su abuela y a todo lo que ya no estaba. Ella sonreía cuando tenía que sonreír, pero ya estaba rota por dentro. Los días siguientes fueron de trabajo. Aurora abrió ventanas, sacudió, barrió, lavó con agua que traía del pozo con un balde de zinc. Encontró leña apilada bajo el corredor y encendió el fogón de barro por primera vez. El humo tardó en salir bien, porque el tiro estaba tapado de tierra de golondrina, y tuvo que limpiar con un trapo enrollado en un palo antes de que la llama agarrara parejo. Cuando por fin el fuego prendió como debía, el olor de la leña quemándose llenó toda la cocina y algo en ese olor hizo que Aurora se detuviera con el trapo en la mano y mirara las llamas un momento sin pensar en nada. Fue Tomás quien apareció al tercer día con una bolsa de frijoles y una cabeza de ajo. «La tienda queda lejos», dijo desde la puerta del corredor sin entrar. Por si no había llegado a ir todavía, Aurora salió a recibirlo. Tomás tenía al lado a una niña de no más de 6 años, pequeña, con el cabello en 2 trenzas que alguien había hecho sin mucho cuidado y los ojos iguales a los del padre, café claro, pero con una expresión diferente, más abierta, más asustada también. «Mi hija», dijo Tomás. «Lucía». «Hola, Lucía», dijo Aurora. La niña no respondió. Se metió detrás de la pierna del padre y lo miró de reojo a él como preguntando si estaba bien estar ahí. Tomás puso la mano en la cabeza de la niña con un gesto automático, sin bajar los ojos. «No habla mucho con la gente», explicó. «No importa», dijo Aurora. «Yo tampoco hablaba mucho cuando era chica». Tomás dejó la bolsa de frijoles sobre el barandal del corredor y se despidió con un gesto de cabeza. Lucía lo siguió agarrada de su mano sin soltarlo. Aurora los vio alejarse por el camino de tierra entre las 2 propiedades y pensó que había algo muy triste y muy digno al mismo tiempo en la forma en que ese hombre caminaba. Esa noche, mientras los frijoles hervían en la olla de barro sobre el fogón y el viento entraba por la ventana de la cocina moviendo las cortinas, Aurora pensó en Sebastián.
Lo pensó de una manera que dolía, no con rabia, no con arrepentimiento exactamente, con esa clase de tristeza que viene cuando uno entiende que perdió algo real, algo que merecía existir y que la razón por la que lo perdió no tiene culpable claro. Porque ella lo amaba. Eso era lo que nadie del pueblo iba a entender nunca. Lo había amado desde antes de que él le dijera nada, desde que lo veía caminar por la calle principal con ese paso tranquilo y esa mirada directa. Lo había amado con esa clase de amor callado, que no hace escándalo, pero que está presente en todo, en cada decisión pequeña, en cada pensamiento de fondo. Y lo había dejado. Lo peor no fue irse, fue entender por qué tenía que hacerlo. Pero lo que sabía Aurora, lo que la obligaba a quedarse callada, era apenas la mitad de la historia. La otra mitad la ignoraba todavía, y esa mitad era la que iba a cambiar todo. Mientras tanto, en el pueblo, Sebastián seguía sentado con el anillo sobre la mesa. Su madre, doña Carmen, lo observaba desde la puerta de la cocina con esa expresión de las personas que saben más de lo que dicen. Le servía comida que él no comía. Le preguntaba si había dormido. Le decía que el tiempo pone todo en su lugar. Pero cuando Sebastián le preguntó directamente, mirándola a los ojos, qué sabía ella de Aurora, doña Carmen bajó la vista hacia sus manos y respondió que no sabía nada. Y eso fue lo que lo puso en movimiento, porque Sebastián conocía a su madre. La conocía desde siempre, con todos sus gestos, con todas sus formas de moverse en el mundo. Y doña Carmen, cuando decía la verdad, siempre miraba de frente. Esa vez no había mirado de frente, como que algo no encajaba. Sebastián tardó 3 semanas en irse, no porque dudara, sino porque primero intentó por las vías que conocía. Preguntó en el pueblo, despacio, sin levantar sospechas, a la gente que había conocido a la familia de Aurora desde antes. Al padre Ignacio, que llevaba décadas en esa parroquia, y sabía de memorias y confesiones más de lo que debería. Al viejo Macedonio, que había sido amigo del abuelo de Aurora, y que a veces, cuando tomaba, hablaba de cosas que en sobriedad guardaba. A la señora Petra, que lavaba ropa ajena desde los 15 años, y que en ese trabajo había escuchado conversaciones que no eran para sus oídos. Nadie le dijo nada claro. Pero todos, de una manera u otra, bajaban la voz. Cambiaban el tema, miraban hacia otro lado. Y eso para Sebastián era suficiente respuesta. Había algo que el pueblo sabía, o sospechaba, o había olvidado a propósito. Y ese algo tenía que ver con las dos familias. La última conversación que tuvo antes de irse fue con su madre. Era de noche. Doña Carmen estaba sentada en el corredor con su rosario entre los dedos, como todas las noches, mirando el patio oscuro donde los naranjos eran sombras negras contra el cielo. Sebastián se sentó a su lado sin decir nada por un rato. Escucharon juntos el viento, los grillos, el ladrido lejano de un perro. «Voy a ir a buscarla», dijo Sebastián. Doña Carmen siguió moviendo el rosario. «No te lo recomiendo». «No te estoy pidiendo recomendación». Pausa. «Sebastián, necesito que me digas lo que sabes». Doña Carmen apretó el rosario. Sus dedos eran finos y viejos, y se notaba la fuerza en los nudillos. «No sé nada que te sirva». «Eso no es lo mismo que no saber nada». Ella no respondió. Sebastián la miró un momento largo, con esa calma suya que no era frialdad sino contención. Después se puso de pie, entró a la casa, y al día siguiente tomó el camino al interior con el caballo, una mochila y el anillo todavía en el bolsillo de la chaqueta, porque no había encontrado el momento de dejarlo en ningún otro lugar. El viaje duró 2 días. Cruzó terrenos abiertos con oliveiras a los lados y cerros con vegetación a medias, mitad verde, mitad dorado seco. Pasó por un pueblo pequeño donde paró a darle agua al caballo y a tomar café en una tienda con mostrador de madera y 3 sillas de distinto tamaño. La mujer que le sirvió el café era joven y no hizo preguntas. Eso le gustó. La segunda noche durmió bajo un árbol grande, con el zarape extendido sobre la tierra y el caballo atado a una rama baja. El cielo estaba muy claro y las estrellas eran muchas.
Sebastián miraba hacia arriba y pensaba en Aurora, no en lo que había dicho, en cómo lo había dicho, en la cara que había puesto, en que en ningún momento esa cara fue la de alguien que no lo amaba. Nuestras vidas serán destruidas. Esa frase tenía peso. No era la frase de alguien que rechaza, era la frase de alguien que protege. Llegó al rancho en la tarde del segundo día. El camino de tierra lo llevó entre cerros y campos hasta el predio. Vio primero la higuera, después el techo de teja naranja, después el humo fino saliendo por el tubo del fogón, y después la vio a ella. Aurora estaba en el corredor con una vasija de barro en la mano, regando una maceta de geranios que había puesto en el barandal. Tenía el cabello suelto, cosa que Sebastián no le había visto casi nunca, y el vestido azul, que ya empezaba a mostrar el uso en los puños. Cuando levantó la vista y lo vio llegar por el camino, la vasija se quedó quieta en el aire un segundo. No huyó. Eso fue lo primero que Sebastián notó. Se quedó parada. Él desmontó despacio, ató el caballo a la higuera y se quitó el sombrero. «Aurora». «Sebastián». Hubo un momento en que ninguno de los dos dijo nada. El viento movía las ramas de la higuera y hacía ese sonido de hojas que es como agua en movimiento. Una gallina cruzó el patio sin prisa. «No vine a pelearte», dijo él. «Ya sé. Vine porque necesito entender». Aurora bajó la vasija, la puso sobre el barandal junto a la maceta y se limpió las manos en el delantal. Su cara era difícil de leer. Ni sé. Algo dentro de ella ya no estaba tranquilo cuando lo vio llegar, porque verlo ahí, en ese camino de tierra, con esa cara destruida y esa dignidad que no sabía cómo soltar, le hacía más difícil todo. «Entra», dijo ella. Tomaron café sentados a la mesa de la cocina. La misma mesa donde Aurora tomaba café sola cada mañana desde que llegó. El fogón seguía encendido y el calor del cuarto era suave. Afuera el sol empezaba a bajar y la luz que entraba por la ventana era de ese color naranja que tienen las tardes de campo cuando el día todavía no decide irse. Sebastián puso el sombrero sobre la mesa y miró su taza. «Mi madre sabe algo», dijo. Aurora no se movió. «¿Te lo dijo?» «No, pero lo sé igual». Levantó los ojos. «¿Tú sabes qué es?» Aurora tomó la taza con las dos manos, miró el café y respondió con una verdad a medias, que era lo único que podía darle en ese momento. «Sé que hay algo. No sé todo». «¿Por eso te fuiste?» «Por eso me fui». Sebastián asintió despacio, no con alivio, con algo más parecido al dolor ordenado, que es peor que el dolor caótico porque uno lo puede sostener más tiempo. «Todavía...» empezó y se detuvo. «No me lo preguntes, Sebastián. Necesito saberlo». Aurora lo miró, y en esa mirada había tanto que la respuesta ya estaba antes de que ella abriera la boca. «Eso no cambia nada», dijo ella. «Lo que sea que siento, no cambia lo que tiene que ser». Afuera, el sonido de pasos pequeños en el corredor interrumpió el momento. La puerta se abrió y apareció Lucía, la hija de Tomás, con las trenzas medio deshechas y un pedazo de pan en la mano. Se detuvo al ver a Sebastián con esa expresión de los niños que no saben si el adulto desconocido es peligro o no. «Yo la sé», dijo Aurora con una voz diferente, más suave. «Pasa, Lucía». La niña entró despacio, sin soltar el pan, y se quedó parada junto a Aurora. Sebastián la miró un segundo, y después miró a Aurora con una pregunta en los ojos que no era de celos, sino de genuina confusión. «Es la hija del vecino», explicó Aurora. «Viene a veces». Lucía miró a Sebastián con esa fijeza que tienen los niños pequeños, sin filtro, y después miró a Aurora y preguntó en voz baja si iba a cenar con ellos. «Hoy no, mi vida», dijo Aurora. «Ve con tu papá». La niña se fue sin preguntar más, y en el cuarto quedó el rastro de ese intercambio, esa pequeña escena de cotidianidad, y Sebastián vio algo en Aurora que no le había visto antes. Una calma. No la calma de la resignación, sino la de alguien que estaba, contra todo, encontrando un lugar. Se fue al anochecer. Durmió en el pueblo más cercano, en una posada con colchón de paja y una ventana que daba a la calle, y no durmió bien. Por la mañana tomó café y decidió que no se iba todavía,
que necesitaba una cosa más antes de volverse. Fue a hablar con el padre del pueblo, un hombre viejo llamado padre Eusebio, que llevaba tanto tiempo en esa parroquia que parecía parte del edificio. Le preguntó si conocía la historia de la familia Vargas, los de doña Eulalia, los del rancho en el cerro. El padre Eusebio lo miró con cautela. «¿Qué quieres saber exactamente?» «Lo que haya que saber». El sacerdote guardó silencio un momento. Después dijo que había cosas que pertenecían a Dios y a las personas involucradas y que él no era quien para revelarlas, pero que si Sebastián buscaba respuestas, quizás debería buscarlas más cerca de su propia casa antes de buscarlas en casa de otros. Sebastián volvió al rancho de Aurora esa tarde. Ella lo estaba esperando en el corredor, como si supiera que iba a volver. «El padre Eusebio me dijo que busque cerca de mi casa», dijo Sebastián. Aurora no respondió de inmediato. Miraba el camino de tierra donde él había aparecido. «¿Tu madre nunca te habló de mi madre?», preguntó Aurora. «Nunca». «¿Y de mi abuela?». Sebastián frunció el ceño. «Una vez, cuando yo era chico. Dijo que doña Eulalia era una mujer que sabía guardar secretos. Lo dijo como si fuera un defecto». Aurora cerró los ojos un segundo. Bueno, ya nada volvería a ser igual después de esa conversación, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía con claridad, porque lo que Aurora sentía en ese momento era algo difícil de nombrar. Una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza, porque si la madre de Sebastián sabía algo y lo había ocultado, quizás lo que ella creía era incompleto. Quizás se había ido por una verdad que no era toda la verdad. Y si eso era así, entonces todo el dolor había sido innecesario. Pero las cosas nunca son tan simples. Sebastián se quedó 2 días más. No en el rancho, en el pueblo. Pero cada tarde aparecía por el camino de tierra y tomaba café con Aurora en el corredor. Hablaban de cosas pequeñas, del rancho, de los arreglos que faltaban, de Lucía, que ya había empezado a hablarle a Aurora con más confianza. Una tarde, Tomás apareció a reparar una gotera en el techo y Sebastián le ayudó sin que nadie se lo pidiera. Los 2 hombres trabajaron en silencio en el techo, pasándose herramientas con la economía de palabras de los hombres de campo, y Aurora los miraba desde el patio pensando que esa escena tenía algo de cruel y de hermoso al mismo tiempo. La última tarde, antes de que Sebastián se fuera, estaban sentados en las sillas viejas del corredor cuando él preguntó algo que no había preguntado antes. «¿Tu abuela dejó cosas aquí?». Aurora lo miró. «¿Qué clase de cosas?». «Papeles, cartas, cosas guardadas». Aurora pensó en las palabras de consuelo en el tren. «No tires nada, ni lo viejo, ni lo feo, ni lo que parezca que no sirve». «No he revisado todo», dijo. «Quizás deberías». Sebastián se fue al día siguiente con el caballo al amanecer. Aurora se quedó parada en el corredor viéndolo alejarse por el camino de tierra hasta que la figura del hombre y el caballo se hicieron pequeñas entre los cerros y después desaparecieron. No todo el que se aleja deja de amar. Eso lo sabía ella mejor que nadie en ese momento. Esa tarde, Aurora entró al cuarto del fondo. Era el cuarto que menos había tocado, el que olía más a cerrado, más a tiempo detenido. Tenía un armario de madera oscura con las puertas que se trababan, una cómoda con el espejo opaco, una cama sin colchón y en el rincón más alejado de la ventana, un baúl de madera con cierre de metal oxidado. Aurora se arrodilló frente al baúl. El cierre se dio con esfuerzo, con ese sonido de metal que no se mueve desde hace mucho. Adentro había ropa doblada con olor a naftalina, un rosario de cuentas rojas, una muñeca de trapo vieja con el cabello de hilo negro. Y debajo de todo eso, envuelto en una tela de manta, un paquete de cartas atado con una cinta de terciopelo azul, que en algún momento había sido brillante, y ahora era opaca y deshilachada en los bordes. Aurora tomó el paquete con cuidado. Lo desató despacio. Las cartas eran muchas, algunas con el sobre cerrado todavía, otras abiertas con el papel doblado en 4 adentro. La letra era de su abuela, reconocible por las eses largas y las tildes fuertes. Pero había otras cartas con letra diferente, una letra más apretada, más inclinada claramente de otra mano.
Aurora sacó la primera carta de letra desconocida. La fecha estaba en la esquina superior derecha. No puso atención al número exacto. El papel era fino y amarillento. Leyó las primeras líneas y tuvo que detenerse. Las leyó de nuevo. Y después se quedó muy quieta, arrodillada frente al baúl abierto, con la carta en las manos y el corazón golpeando de una manera que no era miedo, sino algo peor. Algo que todavía no tenía nombre. Afuera el viento siguió soplando, como si el campo guardara el secreto para siempre. Compañero de historia, al final de esta historia no olvides dejar tu nombre en los comentarios y escribir «Soy un compañero de historia». Así sabré que llegaste hasta el final. Dicho eso, continuemos. Aurora leyó todas las cartas esa noche. Las leyó sentada en el suelo del cuarto del fondo con una vela encendida, porque la luz del día se había ido sin que ella lo notara. Las leyó en orden, desde la primera hasta la última, con esa clase de atención que no es lectura sino excavación, como quien saca tierra con las manos, sabiendo que debajo hay algo que va a cambiar la forma en que ve todo lo que está arriba. Las cartas contaban una historia que nadie le había contado. La letra apretada e inclinada era de un hombre que firmaba con una inicial, solo una, al final de cada carta. La letra de su abuela respondía en otras cartas, en las que tenían el sobre cerrado todavía, como si doña Eulalia hubiera escrito las respuestas pero nunca las hubiera mandado, o como si las hubiera guardado porque no sabía si mandarlas era lo correcto. El hombre se llamaba Rodrigo Alcántara. Aurora lo leyó, y tuvo que quedarse quieta un momento antes de seguir, porque Alcántara era el apellido de Sebastián. Era el apellido de su padre. Era el apellido de doña Carmen. Siguió leyendo. La historia que las cartas contaban era larga, y no era simple. Rodrigo Alcántara había conocido a Remedios, la madre de Aurora, cuando los dos eran jóvenes, antes de que él se casara con Carmen, antes de que Remedios se fuera del pueblo por un tiempo que nadie supo explicar bien. Las cartas hablaban de ese tiempo con una delicadeza que era al mismo tiempo una forma de decir todo sin decirlo directamente. Hablaban de un amor que no pudo ser, de una decisión tomada bajo presión de familia, de un regreso de Remedios al pueblo con una hija recién nacida que todos creyeron de otro padre, porque eso era lo que Remedios había dejado que creyeran. Aurora dejó de leer. Miró la vela. La llama era pequeña y quieta, porque en el cuarto no corría viento. Lo que las cartas decían era esto. Aurora no era hija del hombre que su madre había mencionado vagamente a lo largo de los años. Era hija de Rodrigo Alcántara. Era hija del mismo hombre que había tenido a Sebastián con Carmen años después. Lo que significaba que Sebastián y Aurora no eran extraños que se habían enamorado. Eran, sin saberlo, hermanos de padre. Doña Eulalia lo había sabido. Lo había sabido y lo había callado durante años, con esa clase de silencio que no es cobardía sino una forma desesperada de proteger a quien se ama. Y Remedios, la madre de Aurora, también lo había sabido. Por eso, la mano en el hombro. Por eso el fogón que crepitaba mientras Aurora hacía la maletica. Por eso las palabras de esa noche. Hay cosas que uno carga solo, porque cargarlas con alguien sería peor. Aurora apagó la vela con los dedos. Se quedó en la oscuridad del cuarto con las cartas sobre el regazo y el olor a naftalina y a papel viejo y a madera de la cómoda, y no lloró. Ni sé, algo dentro de ella ya no estaba tranquilo. Era algo más profundo que el llanto. Era el momento en que una persona entiende que su historia entera tenía una capa que ella no había visto, y que debajo de esa capa estaban todas las decisiones de todos los que la habían amado, tomadas en silencio, para que ella pudiera vivir sin saberlo. Lo peor no fue enterarse, fue entender por qué nadie se lo había dicho. Mandó llamar a Sebastián, le pidió al hijo de don Macedonio, que pasaba seguido por el camino con el burro, que llevara una nota al pueblo. La nota decía solo: «Ven cuando puedas. Hay algo que necesitas saber». No puso más porque no sabía cómo poner más. Sebastián llegó 4 días después. Llegó al atardecer, con el cielo ya naranja sobre los cerros y el viento moviendo los agaves en las laderas. Aurora lo estaba esperando en el corredor, sentada en una de las sillas viejas con las cartas sobre la mesa de madera que había sacado afuera.
Tenía las manos juntas sobre el regazo y la cara de alguien que ya terminó de prepararse para algo difícil. Sebastián desmontó, ató el caballo y subió al corredor. Vio las cartas sobre la mesa. Se sentó en la otra silla sin que ella dijera nada. ¿Las leíste?, preguntó Aurora. No sé qué son. Son de tu padre. Sebastián no se movió. Las encontré en el baúl de mi abuela, dijo Aurora. Hablan de mi madre, de los dos, de antes de que él se casara con la tuya. Hubo una pausa larga. El viento movía las hojas de la higuera. Una gallina picoteaba la tierra del patio sin prisa. ¿Qué dicen exactamente? Aurora lo miró directo. Que tu padre y mi madre tuvieron un hijo antes de que él formara su familia contigo. Hizo una pausa. Ese hijo soy yo. Sebastián la miró. La miró de una manera que Aurora no supo describir después, cuando lo intentó. No fue la mirada del hombre que no entiende. Fue la mirada del hombre que entiende demasiado rápido y necesita un momento para que todo lo que entendió ocupe su lugar en el orden de las cosas. Se puso de pie, caminó hasta el borde del corredor y apoyó las manos en el barandal. Miró los cerros. El sol ya estaba casi abajo y los cerros eran oscuros contra el cielo color fuego. Sebastián miraba hacia allá y Aurora lo miraba a él. «Por eso te fuiste», dijo él. Fue una afirmación, no una pregunta. Lo sospechaba, no lo sabía todo, pero algo dentro de mí no podía. ¿Desde cuándo lo sospechabas? Desde que tu madre me miró de cierta manera una vez, hace mucho. No supe qué era en ese momento. Después lo fui entendiendo de a poco, pedazos. Hizo una pausa, y cuando me propusiste casamiento, sentí que si aceptaba sin saber la verdad completa, estaba arriesgando algo que no tenía derecho a arriesgar. Sebastián seguía con los ojos en los cerros. Hay decisiones que uno toma temblando. La de Aurora había sido una de esas. Y Sebastián, parado en ese corredor con las manos en el barandal y la espalda hacia ella, empezaba a entender el tamaño de esa decisión. Empezaba a entender que la frase dicha en el salón, frente a todo el pueblo con el anillo en la mano, había sido el acto más difícil y más amoroso que alguien había hecho por él. Se dio vuelta. ¿Tu madre sabe que encontraste las cartas? Todavía no. ¿Y la mía? La tuya sabía, desde siempre. Aurora bajó los ojos un momento. Las dos sabían, de maneras diferentes, con culpas diferentes, pero las dos cargaron esto en silencio. Sebastián tomó las cartas de la mesa. Las tomó con cuidado, como se toman las cosas frágiles, y las miró sin leerlas. Las sostuvo un momento y después las puso de nuevo sobre la mesa. La gente habló. Claro que habló, dijo Aurora en voz baja. Dijeron que enloquecí, que fui ingrata, que no te merecías eso. No importa lo que dijo la gente. Sé que no importa, pero importó en su momento. Sebastián asintió. Se sentó de nuevo en la silla y apoyó los codos en las rodillas y se quedó mirando el suelo del corredor. Era un hombre que procesaba las cosas hacia adentro. Aurora lo sabía. Lo había visto siempre así. Era lo que le había gustado de él desde el principio. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó él. «Nada», dijo Aurora. «No hay nada que hacer. La verdad ya es la verdad y no cambia. Las madres van a tener que cargar con lo suyo. Eso no es nuestro». Sebastián levantó los ojos hacia ella, y Aurora lo miró de vuelta. Y en ese momento los dos supieron que era la última vez que se miraban así. No con rabia, no con distancia, sino con ese conocimiento triste de que algunas cosas no pueden ser lo que debían haber sido, y que eso no hace que el amor sea menos real. Solo lo hace imposible. A veces huir también es amar, dijo Aurora. Sebastián asintió despacio. «Lo sé», dijo. «Ahora lo sé». Se quedaron un rato más en el corredor mientras el cielo terminaba de oscurecerse y las primeras estrellas aparecían sobre los cerros. No hablaron de recuerdos, no hablaron de lo que podría haber sido. Tomaron café cuando Aurora lo trajo y lo bebieron en silencio mirando el patio. Las gallinas ya metidas en el gallinero, la higuera oscura contra el cielo, el viento que movía todo suave. Cuando Sebastián se levantó para irse, Aurora también se levantó. Se despidieron de pie frente a la higuera, con el caballo ya desatado y listo.
No se abrazaron, se miraron nada más, y en esa mirada había todo lo que no podía ser dicho y todo lo que no necesitaba serlo. «Cuídate», dijo él. «Tú también». Sebastián montó, acomodó el sombrero y se fue por el camino de tierra sin mirar atrás, igual que ella se había ido del pueblo aquella mañana en el tren. El ruido de los cascos en la tierra fue haciéndose más suave hasta que desapareció, y Aurora se quedó parada junto a la higuera en la oscuridad, con el olor a café y a leña y a tierra enfriada después del día, y lo dejó irse. No todo el que se aleja deja de amar. Eso lo iban a cargar los dos por mucho tiempo, de maneras distintas, desde lugares distintos, pero lo iban a cargar. Los meses que siguieron fueron lentos y concretos. Aurora escribió a su madre una carta larga, escrita de noche junto al fogón, donde le contaba lo de las cartas sin reproches y sin preguntas que no tuvieran respuesta. Al final escribió una sola cosa que importaba. «Entiendo, mamá. Cargaste esto sola para que yo pudiera vivir sin saber. No sé si fue lo correcto. Pero entiendo», doña Remedios respondió semanas después con una carta corta. Solo decía que lo sentía, y que la quería, y que el geranio de la ventana estaba floreciendo. Con Tomás, las cosas pasaron de otra manera. No hubo declaraciones, no hubo momentos marcados. Fue más bien una acumulación de cosas pequeñas que fueron llenando el espacio de a poco. Él aparecía con leña, cuando el montón escaseaba. Ella le cosía un botón a la camisa que llevaba semanas con el hilo colgando. Lucía empezó a pasar las tardes en el rancho de Aurora con tanta naturalidad que a veces parecía que siempre había sido así. Una tarde de lluvia, los tres estaban en la cocina. Tomás tomaba café. Lucía dormía en la silla junto al fogón con la cabeza apoyada en el brazo. Aurora cosía junto a la ventana. Afuera llovía sobre los cerros y el sonido del agua en el techo de teja era ese sonido que hace sentir a las personas que están en el lugar correcto. Tomás miró a Lucía dormida y después miró a Aurora. «Ella no dormía así antes», dijo. Aurora levantó los ojos de la costura. «¿Cómo dormía?», inquieta. Tomás miró su taza. Desde que murió su madre no dormía quieta. Siempre con algún ruido, algún movimiento. Hizo una pausa. «Ahora no». Aurora miró a la niña. Las trenzas mejor hechas que hace unos meses. Los pies descalzos colgando de la silla. «Los niños necesitan que alguien esté», dijo Aurora. «Sí», dijo Tomás. «Las personas también», no dijo más. Aurora tampoco. Siguió cosiendo. Tomás terminó el café. La lluvia siguió cayendo sobre los cerros. Hay silencios que dicen más que cualquier palabra, y ese fue uno de ellos. El rancho fue cambiando. Despacio, con trabajo y tiempo, fue cambiando. Aurora plantó albahaca y epazote junto al corredor. Colgó cortinas nuevas en la cocina. Pintó la pared manchada de verde con cal blanca. El gallinero creció. El fogón nunca se apagó. El olor de la casa dejó de ser olor a tiempo cerrado y se volvió olor a comida, a leña, a flores y a tierra. Lucía aprendió a leer sentada a la mesa de la cocina con Aurora al lado. Tomás arregló el techo del cuarto del fondo. Los tres empezaron a comer juntos a veces sin que nadie lo hubiera propuesto formalmente, solo porque a cierta hora todos estaban ahí y la olla era grande. Una mañana, Aurora encontró a Lucía parada frente al armario del cuarto principal, mirando el vestido azul colgado adentro. «¿Es tuyo?», preguntó la niña. «Sí. Es bonito. Era el que usaba cuando llegué aquí», dijo Aurora. Lucía lo miró un momento más y después preguntó, con esa lógica directa de los niños, «¿Por qué llegaste?». Aurora pensó en cómo responder. Pensó en el salón lleno de velas y flores, en el anillo de piedra verde, en el tren con los bancos de madera y el olor a polvo, en Consuelo y sus hierbas, en las cartas del baúl, en la cara de Sebastián alejándose por el camino de tierra, porque necesitaba un lugar donde empezar de nuevo, dijo. Lucía consideró eso con seriedad. «¿Y lo encontraste?». Aurora miró el vestido azul colgado en el armario. Después miró a la niña, y por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa que puso en la cara no era la clase de sonrisa que esconde nada. «Creo que sí», dijo.
Afuera el viento movía los agaves en la ladera y las hojas de la higuera hacían ese sonido de agua. Las gallinas andaban por el patio. El fogón estaba encendido y olía a café recién pasado. El cielo sobre los cerros era muy azul y las nubes blancas se movían despacio como siempre, sin apuro. El campo seguía siendo el campo, con sus caminos de tierra y sus árboles viejos y sus cercas de piedra y su viento constante, con todo lo que guarda y todo lo que no dice, con esa manera que tiene de seguir siendo el mismo mientras las personas que viven en él van cambiando de a poco, sin que nadie lo anuncie, sin que nadie lo note del todo, hasta que un día se para uno en el corredor y mira alrededor y entiende que lo que ve ya no es lo mismo que vio la primera vez. Aurora no había encontrado lo que fue a buscar. Había encontrado algo distinto, algo que no tenía nombre todavía, pero que estaba ahí, en la leña apilada bajo el corredor, en las trenzas bien hechas de Lucía, en el café de Tomás sobre la mesa, en el geranio que había plantado en el mismo macetero que su abuela usó durante años. Bueno, ya nada volvería a ser igual, y quizás, pensó Aurora esa mañana con la mano apoyada en la puerta del corredor y el sol entrando de lado sobre los cerros, quizás eso era exactamente lo que tenía que pasar. El viento siguió soplando, como si el campo guardara el secreto para siempre. Pero Aurora ya no necesitaba que lo guardara. Y si esta historia tocó algo que llevas guardado hace mucho tiempo, te invito a suscribirte al canal Sombras Humanas. Siempre hay una nueva historia esperándote, con el mismo corazón, el mismo campo y la misma verdad de siempre. Déjame en los comentarios qué parte fue la que más te emocionó y cuéntame si alguna vez conociste a alguien que guardó un secreto en silencio para proteger a quien amaba. La próxima historia ya está en la pantalla para que sigas escuchando. Y créeme, también va a tocar algo dentro de ti. Fue un placer estar contigo hasta aquí. Te veo en la próxima historia. Muchas bendiciones para ti, querido compañero de historia.